hablado de que los metales de transición o los elementos de transición están justamente en una zona intermedia entre el bloque S y el bloque P, y en la parte de metales de transición se llenan los orbitales D de los correspondientes a los niveles que no se habían llenado previamente. Entonces hay una transición entre el bloque S y el bloque P. Por eso se los suele denominar elementos de transición, y son metales típicos, sustancias metálicas con todas las propiedades macroscópicas y microscópicas de los metales. Y habíamos dicho, bueno, que había una definición estricta que de todos modos no íbamos a considerar. En virtud de esa definición estricta, el zinc se lo excluiría, porque se lo considera más parecido a un elemento representativo, es decir, no de transición, pero no tiene mucho sentido para nosotros esa definición estricta, porque de todos modos al zinc lo vemos compartir muchas propiedades con los metales de transición, como es la formación de complejos y otras. Entonces, directamente, nosotros vamos a considerar al zinc también como metal de transición. También habíamos visto algunas propiedades, propiedades de radios atómicos pequeños, punto de fusión y ebullición elevados, dureza muy alta, que la habíamos visto de una determinada manera, una gran variedad de estados de oxidación que presentan fundamentalmente los elementos, la mayoría de los elementos de transición. Y habíamos dicho que en los extremos, por ejemplo, el escandio en el extremo izquierdo presentaba un solo número de oxidación o estado de oxidación, como estado de oxidación típico, porque en ese caso hay pocos electrones en el nivel de valencia, y luego en el zinc del otro lado también aparece un único estado de oxidación típico del zinc combinado, porque en ese caso, progresivamente de izquierda a derecha, los electrones van siendo cada vez más retenidos, más atraídos por el núcleo. Entonces el zinc, a pasar de 0 a +2, pierde solamente esos electrones S. Y también habíamos considerado como una cuestión clave el hecho de que a la luz de esa gran variedad de estados de oxidación, habíamos considerado como una cuestión clave el hecho de que los elementos de transición tienen un aumento muy gradual de un valor de energía de ionización hacia el otro, y cosa que no ocurre con los metales representativos como alcalinos, tierras y aluminio, que tienen un único estado de oxidación cuando están combinados. Ese es un concepto importante. Pues bueno, hablamos un poco de las características generales de redox y ácido base, dada esa gran variedad de estado de oxidación. Dijimos que debido a esa cantidad de estados de oxidación aparecen diferencias en los diagramas son mucho más variados, aparecen muchas más especies. Incluso en algunos casos, como es típicamente el manganeso, como ustedes vieron en coloquio, los elementos, hay especies intermedias que son inestables, y esa inestabilidad se manifiesta por autorredox. Es decir, en un medio acuoso, que es un medio con el que estamos muy acostumbrados a trabajar, las posibilidades de estabilidad, o sea, el hecho de que una especie
sobreviva, por decirlo así, o se mantenga estable, o bien tenga si reaccione muy poquito a través de un equilibrio de constante muy baja. Puede sucederle que por eso, que esté estable, o sea, que se mantenga sin problema, o puede ser que cuando esa especie entra en contacto con el medio acuoso tenga algún tipo de inestabilidad. Y esa inestabilidad puede ser que reaccione, con otra cosa que ya hay en ese medio acuoso, o reaccione con la propia agua, que, por ejemplo, si nosotros colocamos un metal alcalino en agua, se produce una reacción muy rápida, que puede ser violenta, muy contundente, muy favorecida tanto termodinámica como cinéticamente. O sea, la sustancia o la especie puede reaccionar con agua también y ser inestable por interacción con el agua o interacción, como dijimos, con otra cosa. Hay una tercera opción, que es la autorreducción, o sea, que ella misma sea reactivo de una reacción que denominamos autorredox, un tipo de reacción redox en la cual la propia sustancia actúa como oxidante, como reductor, y de sí misma, y entonces de esa manera se inestabiliza. Eso ocurría, por ejemplo, en el caso, como está señalado ahí, el manganeso 3, el permanganato, perdón, el manganeso 3, el manganato, en el caso del diagrama del manganeso, en el medio ácido. Y esa posibilidad de las autorredos se tenía en cuenta para el método que utilizaron en el trabajo práctico, que correspondiente a la predicción de la conducta química cuando una especie de metal de transición interviene en una redox en fase acuosa. Y también, bueno, en ese, bueno, esto ya que les estoy diciendo es esta parte de metales de transición no lo habíamos alcanzado, habíamos visto una parte nomás, y bueno, el resto estaba en el video. También se mencionó, ya no recuerdo si en la clase o quedó después en el video, el hecho de la actividad catalítica. También es muy importante la actividad catalítica de los metales de transición. Los metales de transición o sus especies están muy difundidos como catalizadores. Es un muy buen ejercicio, por ejemplo, ponerse a repasar lo que se ha visto ahora, ejemplos que hemos visto en donde al aparecer catalizadores eran generalmente de especie de metales de transición o los propios metales de transición. Producción de amoníaco es un catalizador basado en hierro metálico, que es la especie catalítica activa. En la descomposición del agua oxigenada o del hidroperóxido, cuando se la alcaliniza, es el dióxido de manganeso. En el caso típico tan emblemático de la producción de ácido sulfúrico, la conversión de dióxido de azufre a dióxido de azufre utiliza como catalizador el dióxido de vanadio. Y así también mencionamos en las hidrogenaciones. En las hidrogenaciones también se utilizan o complejos de metales de transición, o se utilizan los propios metales de transición. Entonces, esa actividad catalítica está íntimamente relacionada con la variabilidad de los estados de oxidación. Se considera que es clave también, como en tantas propiedades de los metales de transición, el concurso en la utilización de orbitales D. Los orbitales D tienen una interacción muy particular con ciertas especies, entonces pueden meterse en un ámbito de reacción y actuar
por ejemplo, como catalizadores, no ya como reactivos, sino como catalizadores. Y también mencionamos propiedades magnéticas en el sentido del paramagnetismo. Es una propiedad magnética débil, se debe a la presencia de uno o más electrones desapareados en alguna de las especies que forman una sustancia. Por ejemplo, si en una sustancia hay un complejo con electrones desapareados, la sustancia será paramagnética. En general, todas las propiedades magnéticas, el paramagnetismo y otras propiedades magnéticas se deben a la presencia de electrones desapareados. De acuerdo a cómo sea la interacción de esos electrones desapareados o la forma en que se presentan esos electrones desapareados, la propiedad magnética será más o menos intensa, y así aparece, por ejemplo, el ferromagnetismo, que es un tipo de magnetismo muy intenso, es el de los imanes, es un magnetismo mucho más intenso que el paramagnetismo. Bueno, otra cuestión que, bueno, eso no lo habíamos mencionado, es muy típico de los metales de transición la formación de compuestos intersticiales y compuestos no estequiométricos o compuestos que tienen ambas características. Compuestos intersticiales significa, si nosotros imaginamos la red de metal de transición, imaginamos el simple de mar electrónico, por ejemplo, o simplemente imaginamos que los cationes de los metales de transición en el metal están en determinadas posiciones, como los cationes se pueden considerar aproximadamente esféricos, tienen huecos entre ellos, y en esos huecos pueden insertarse, intercalarse átomos pequeños, como habíamos mencionado en su momento, hidrógeno, por ejemplo, eventualmente carbono, eventualmente nitrógeno, eventualmente boro, para dar ciertos compuestos que se denominan intersticiales, que justamente porque tienen esos átomos pequeños incluidos en los huecos de la red de cationes, y en esos huecos van esos átomos pequeños. Y en ese caso, los enlaces son bastante particulares, es decir, es una mezcla de enlace iónico, enlace covalente, pero eso no nos interesa mucho porque ya es demasiado detalle. Simplemente mencionar ese tipo de compuestos. En algunos casos tienen propiedades bastante particulares y en muchos casos mantienen la conductividad, mantienen la propiedad de conductividad al menos del metal original. Y por otro lado, una rareza, por decirlo así, una particularidad, una peculiaridad de ciertos metales de transición es formar compuestos denominados no estequiométricos, es decir, compuestos que cuando se analizan tienen una proporción elemental, o sea, de elemento a elemento, que no se da a través de números enteros, como estamos acostumbrados a ver en, por ejemplo, los otros elementos, los no metales o los metales típicos. Es decir, cuando nosotros decimos la forma del cloro de calcio, sabemos que hay una clara relación de un átomo que en realidad está como catión de calcio y dos de cloro. Son relaciones atómicas de números enteros. Sin embargo, en este tipo de compuestos aparecen relaciones fraccionarias, relaciones no enteras. Como por ejemplo se ve acá, una relación, por ejemplo, es el compuesto de cobalto y azufre, que no es 1 a 1, sino que es 0,90 a 1. El cobalto está en un poquito menor proporción que el 1 a 1, y eso se atribuye a justamente el hecho de presentar distintos estados de oxidación, y que el pasaje de un estado de oxidación a otro no es tan
difícil debido a la baja, al cambio no tan brusco de energía de ionización. Por ejemplo, si nosotros vemos cobalto 0,90, azufre, diríamos, bueno, ¿qué fórmula debería tener? Cobalto, azufre, sería un sulfuro de cobalto 2. Es una sustancia con la que podríamos estar acostumbrados a trabajar, y sería una sustancia como, por ejemplo, podría ser el sulfuro de calcio. Sin embargo, la fórmula no es 1 a 1. ¿Qué es lo que pasa? Hay menos cobalto que lo que sería teóricamente estable. Lo teóricamente esperable es que, como el sulfuro tiene carga menos 2, el cobalto tendría que ser más 2. Todos los cobaltos deberían ser más 2. Pero el hecho de que haya menos cobalto me está indicando que además hay el conjunto de átomos de cobalto tiene una mayor carga que si fueran todos más 2. Por eso se necesita menos cobalto. ¿Eso qué implica? Que algunos cobaltos son más 3, además de más 2. Y lo mismo en el caso del óxido de hierro, que se ve ahí. Y así, el hecho de haber distintos estados de oxidación, por ejemplo, normalmente 2 estados de oxidación presentes, hace que la relación no sea estequiométrica. Y además en proporción variable. O sea, no voy a obtener siempre un cobalto 0,90 azufre, voy a obtener también. Voy a tener un cobalto 0,90 azufre, después cuando lo preparo de nuevo me da 0,88 azufre, o 0,95 o 0,92. Entonces, de esa manera, esa es una consecuencia también del hecho de tener estados de oxidación posibles diferentes. Y otra cuestión es la tendencia al enlace covalente. El compuesto metales de transición que en principio formalmente son iónicos. Cuando en química general nos decían, bueno, nos hablaban de los modelos, decíamos, bueno, los compuestos iónicos en principio están formados por un catión y un anión. Y suponíamos, al menos en principio, que el enlace es tipo iónico, que, digamos, por atracción electrostática entre catión y anión que tienen cargas de distintos signos. Ese es en realidad un modelo básico, digamos. La realidad es que no existen compuestos 100% iónicos, y de todos modos lo que existen son compuestos muy, muy iónicos, muy predominantemente iónicos. Pero en ciertas circunstancias, debido a que el catión y el anión están en contacto, puede haber una tendencia a la formación de enlaces covalentes. Y eso se potencia, eso se posibilita, y es tanto más así cuando el catión es un metal de transición. Dicho de otra manera, los cationes de metales de transición tienen una alta tendencia a tener un enlace parcialmente covalente, además de iónico, o en muchos casos predominantemente covalente. Si tienen un importante grado de covalencia en su enlace con el anión. Y eso ahí dice entre paréntesis, mayor carga efectiva. Eso vamos a tratar de verlo un poquito, qué es lo que significa eso, pero está relacionado con el efecto polarizante que tiene el catión sobre el anión, es decir, el efecto que tiene el catión de atraer la nube electrónica, el anión, y de esa manera dar un enlace que tenga un cierto grado de covalencia.
Y otra característica de los compuestos metales de transición es también una disociación fragmentada de compuestos metales de transición, también uno en principio los considera, al menos formalmente, o al menos inicialmente, en principio, como iónicos. ¿Eso qué significa? Significa que la forma, por ejemplo, en que se disocian o que interaccionan cuando se disuelven en agua. O sea que si yo disuelvo en agua, por ejemplo, cloruro de calcio, las especies principales son cation y anión. O sea, el cloruro de calcio o una sal de compuesto, de una sal de alcalino térreo, se disuelve y lo que se disuelve, sea mucho o poco, se disocia en cation y anión. En cambio, en estos casos no es así. Ahí hay una tabla, parece una tabla, donde se muestran datos de soluciones o de una solución de una concentración 0,5 molar de bromuro de cadmio, es decir, bromuro de cadmio 2, o sea, una sal, un compuesto, metal no metal, donde el metal es un metal de transición. Se dan las concentraciones, al menos aproximadas, de las especies que hay en esa solución, tanto disociadas como no disociadas. O sea, la tabla me dice qué especies hay, en principio, que es lo que más nos interesa, y también una concentración que se ha estimado o se ha determinado de forma aproximada. Y lo que vemos acá es que lo que esperaríamos respecto a lo que sabemos de antemano, esperaríamos que exista solo bromuro o solo cadmio, cation-cadmio o anión bromuro. Pero además vemos otras especies, por ejemplo, una asociación cadmio-bromuro, es decir, una asociación de cadmio con un bromuro. Vemos la asociación cadmio-bromo 2, es decir, ¿eso qué sería? Ese tiene la misma unidad del compuesto, quiere decir, es una unidad individual que la podríamos considerar como una unidad molecular. Una verdadera unidad molecular. ¿Por qué? Porque está como un individuo presente en esa solución. Y ese es la famosa especie DIS. Es la sal bromuro de cadmio, pero disuelta, es decir, todo el bromuro de cadmio que está disperso en forma de unidades cadmio-bromo 2 constituyen lo que se llama la especie DIS, que la mencionamos mucho frecuentemente en las clases prácticas. Pero también hay una asociación con más bromuro, es decir, lo que sería un complejo de cadmio, dos complejos con 3 y 4 bromuros, es decir, con más bromuro que la unidad neutra. Entonces, eso más allá de cuáles son las especies, nos da la idea de que cuando el bromuro de cadmio se ha disuelto en agua, no se ha disociado en cation y anión, como es lo normal en otros casos, sino que se ha disociado de una manera fragmentada, dando distintas especies posibles. Es decir, las especies cadmio, cation cadmio y bromuro, esperábamos, pero también las asociaciones de cadmio con bromuro. Cadmio con un bromuro, cadmio con 2, cadmio con 3, cadmio con 4. En esas especies donde está unido también el anión bromuro al cation cadmio, el enlace es covalente o parcialmente covalente. También es un indicio de lo que decíamos antes, la tendencia que tienen los cationes de metal de transición a dar covalencia. Entonces, bueno, acá dice comparar con el cloruro de calcio, es lo que hemos hecho. El cloruro de calcio daría calcio y cloruro, nada más.
Y entonces vamos a explicar un poquito de dónde viene esa cuestión de que los metales de transición tienden a dar ese notable rasgo de covalencia. Se debe al efecto polarizante del catión. O sea, el catión de transición, como cualquier catión, tiene un cierto efecto sobre el anión. El efecto que nos interesa es la atracción que tiene ese catión con respecto a la nube externa del anión. ¿Por qué? Porque en la imagen que tenemos, en el concepto que tenemos de lo que es un compuesto iónico, los cationes y los aniones están en contacto. Entonces, tiene que haber una cierta interacción que puede ser más o menos importante. El hecho de que sea más o menos importante, en principio, depende, como habíamos dicho antes, en todos los casos, depende en general de dos factores generales. La carga y el tamaño. O sea, el catión va a ser más polarizante cuanto más carga tenga, carga neta, y más pequeñito sea, más chiquitito sea, porque eso implica una mayor concentración o densidad de carga en un pequeño tamaño. Cuanto más chiquitito es el tamaño, más concentrada está la carga, más atracción tiene ese catión sobre su entorno. Pero también, a los fines de considerar justamente ese efecto especial que tienen los metales de transición, hay que incluir otro factor, que es la carga efectiva ejercida sobre el anión vecino. Es decir, la explicación que podemos dar a la tendencia de los cationes de transición a la covalencia viene por el lado de la carga efectiva. La carga efectiva, como habíamos visto, vieron el capítulo 9 del libro de Rogers, que habíamos mencionado al principio. La carga efectiva es una carga que se ejerce, yo puedo considerar, es la carga que se ejerce sobre cualquier electrón individual que considere del átomo o de un átomo o de un ion, de un catión. Cualquier átomo o ion, o sea, cualquier especie monoatómica, neutra o cargada. La carga que se ejerce sobre cualquier electrón. Yo puedo considerarla como una consecuencia de la carga del núcleo, que está en el centro del átomo, pero también está influida por el efecto que tengan los electrones restantes. En particular, en este caso, es un concepto general de carga efectiva, como ustedes lo vieron en el Roger. Pero en este caso lo que nos importa es la carga efectiva que hay sobre las proximidades del anión, porque en realidad la carga que existe, que ejerce el catión sobre el anión, o que se ejerce sobre un electrón externo, por ejemplo, del catión, sobre la zona externa del catión, se debe al efecto del núcleo y de los electrones internos. Entonces, lo que nos interesa es qué efecto ejerce esa acción combinada de la carga nuclear y los electrones internos para dar un efecto de carga sobre las inmediaciones del catión. Y esto está relacionado con la configuración electrónica, es decir, ¿por qué es importante este concepto para los metales de transición? Por la cuestión de la configuración electrónica. ¿Y por qué la configuración electrónica? Porque el efecto
ejerce el resto de los electrones que uno considera los electrones internos, el resto de los electrones sobre la carga efectiva, depende de cómo están distribuidos, es decir, de la configuración electrónica. Entonces, si comparamos un catión no de transición, como es típicamente el calcio, calcio más 2, con una carga neta de 2 más, y un radio asignado de, como se observa ahí, 0,114 nanómetros, sabemos que la configuración es una configuración, el calcio, al perder 2 electrones, el átomo neutro, adquiere la configuración de gas noble del gas noble anterior, que es el argón. Y esa configuración es una configuración de gas noble. Y esa es una característica de todos los alcalinos térreos y el aluminio. Tienen configuración de gas noble. Eso es muy importante. Los metales alcalinos, los alcalinos térreos y el aluminio, por mencionar un elemento que hemos visto, tienen configuración electrónica de gas noble. Es una configuración electrónica de lo que se llama capa completa. En cambio, un catión de transición como es el mercurio más 2, tiene la misma carga neta que el calcio y tiene un radio, un tamaño muy, muy similar. Es prácticamente idéntico en tamaño. Entonces, esos dos factores generales, carga y tamaño, son idénticos ambos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En que, mientras que el calcio, como dijimos, tiene configuración de gas noble, o dicho de otra manera, no posee electrones D, el mercurio 2 tiene una capa de electrones D, y en este caso también electrones F, pero nos basta con los electrones D, y esos electrones D, al estar presentes en una nube electrónica, contribuyen a que la nube electrónica sea menos densa. O sea, si uno considera la densidad electrónica con y sin electrones D, sin importar de dónde sale eso, sino como un dato nada más, sin meternos en justificarlo, una nube electrónica que tenga electrones D es menos densa que una nube electrónica más cerrada, más compacta de gas noble. Quiere decir que una nube con electrones D tiene menor efecto de pantalla, menor efecto contrario, menor efecto neutralizante sobre el núcleo. Dicho de otra manera, el núcleo ejerce mayor efecto debido a una nube electrónica menos densa y por lo tanto es mayor la carga efectiva. Y esa es la diferencia. Mercurio posee un subnivel D que apantalla menos efectivamente la carga del núcleo que los subniveles S y P típicos de las capas completas de gases nobles. Entonces, el catión mercurio ejerce un mayor efecto polarizante sobre el anión que el calcio. Posee una configuración de nivel completo tipo gas noble. Esa mayor efecto polarizante implica un mayor grado de covalencia. Y el efecto polarizante se potencia, aumenta también con las características que tiene el anión. El anión es, a su vez, polarizable, o sea, permite ser polarizado. Aniones grandes, fundamentalmente, y de carga negativa alta también. Como son, por ejemplo, los aniones haluros. El anión yoduro es el más grande de todos, y de ahí hacia atrás, bromuro, cloruro, fluoruro, el tamaño es cada vez más pequeño, entonces el yoduro es el más polarizable, o sea, el que va a dar mayor grado de covalencia,
y el fluoruro es el que va a dar menor grado de covalencia. Bueno, esas son algunas características. Como se verá, tienen mucha más variedad, son bastante más variados en cuanto a características físicas y químicas que los metales representativos. Entonces, lo que nos queda es ir viendo algunas características de algunos metales en particular, fundamentalmente de la primera serie de transición. Algunos metales, algunas características nomás de algunos metales, como por ejemplo son el cromo y el manganeso. Después nos vamos a detener un poquito más en detalle en el hierro, cobalto y níquel. Y luego finalmente, bueno, siguiendo el recorrido hacia la derecha en la primera serie de transición, veremos algo de lo que sigue después de níquel, que son cobre y zinc, que representan a los grupos 11 y 12 respectivamente. Eso es lo que nos va a quedar de acá al final, mientras que en la clase práctica, siendo que restan 3 semanas de cursado, van a tener en la de esta semana hierro, luego cobalto y luego níquel. Esos elementos son elementos muy típicos dentro de los metales de transición, como manganeso, esos que estuvimos mencionando, hierro, son los elementos más estudiados, son elementos que forman una enorme variedad de especies, muchas de ellas son especies complejas, como hemos visto en la parte de complejos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno. En el caso del cromo, todos estos elementos vamos a mencionar algunas características remarcables, no vamos a hacer un estudio muy exhaustivo. Estos metales de transición se obtienen, como en todos los casos, en realidad, se obtienen de minerales, es decir, tienen como fuente la corteza terrestre. Esos minerales hay que prepararlos de alguna manera después de extraerlos de la corteza terrestre. Normalmente son de zonas montañosas y hay que hacerles una preparación para luego someterlos al proceso final. Normalmente, en todos los casos, en la mayoría de los casos, estos metales de transición están en forma combinada. En forma combinada, y siempre con un estado de oxidación positivo. Ya sea como cationes, inicialmente como cationes, vimos que en realidad los enlaces, cuando hay un catión de transición, tienen un grado de covalencia importante, que puede ser incluso muy importante, o sea, puede dar dominancia de la covalencia, pero van a estar en estado de oxidación positivo siempre en la fuente natural, en la materia prima, cuando vamos a obtener entonces en el mineral. Eventualmente pueden estar, esa es otra característica que ustedes también pueden notar de los metales de transición, formando oxoaniones.
bueno, esa sería una cosa que habría que agregar como característica y que los diferencia de los alcalinos y alcalinotérreos. La formación de oxoaniones. Manganato dicromato, por ejemplo, que son los dos oxoaniones más hasta ahora. Pero aún en esos casos el número de oxidación es positivo, típico de los metales. Por lo tanto, como el número de oxidación de estos metales en la fuente, la materia prima, en el mineral, es positivo, si queremos obtener metal en estado cero, ¿qué es lo que habrá que hacer? ¿Una reducción o una oxidación? Les pregunto. Para pasarlo de estado positivo a estado cero. O sea, metal. Una reducción. Una reducción. Los reductores pueden ser los que ya hemos visto, los reductores habituales. Por ejemplo, por el lado del carbono, los reductores habituales son el propio carbón, es decir, carbono, y monóxido de carbono. Son los reductores que se utilizan de base carbono. Por ejemplo, en este caso se muestra carbono como reductor, y en este caso, bueno, da una situación especial de una aleación de hierro y de cromo, se reduce a los dos metales porque los dos metales están en el mineral original. Entonces, bueno, acá pregunta cómo está actuando el carbono, que es lo que estamos diciendo. Y también hay otra opción para obtener cromo más puro, que es más frecuente, más común, que es también reducir, pero usando como reductor otro reductor industrial que se usa mucho para estos casos de transición, que es el propio aluminio. Y el aluminio se utiliza como reductor para obtener metales más valiosos. Puede reducir los óxidos de hierro, por ejemplo, pero no se utiliza para obtener hierro metálico. No se utiliza aluminio como reductor para obtener hierro metálico, pero sí en este caso, por ejemplo, para obtener mediante un método, mediante un proceso muy típico, cromo metálico. Entonces acá pregunta cómo se denomina este método industrial, donde se utiliza aluminio metálico como reductor para obtener otro metal. ¿Cómo se denomina? Empieza con aluminotermia. Exactamente, aluminotermia. Aluminotermia. En donde se pone en juego la elevada capacidad que tiene el aluminio para pasar a su óxido, para oxidarse, dando específicamente su óxido y por lo tanto constituirse en un reductor poderoso del otro metal que está en esta oxidación positiva y entonces pasa a estado cero. El aluminio es un reductor muy importante debido a su elevada tendencia a oxidarse. En este contexto se oxida a el óxido. Es decir, en un medio no acuoso, en fase seca, como es este caso, tiene una tendencia prácticamente exclusivamente el óxido cuando se oxida. Cuando lo hace en medio acuoso, da el catión aluminio más 3, que puede quedar como complejo SACUA o formando algún otro complejo eventualmente. Los varios estados de oxidación que tiene el cromo como buen metal de transición, los tres estados más importantes son el estado 6, el 3 y el 2. El 6, como sabemos, es el estado máximo del cromo. Ser un estado alto implica
Y el 2, que es un estado de oxidación bajo, como mencionábamos en su momento, tiene tendencia a ser más bien reductor. De los compuestos de cromo 3, el más común es el óxido, y de los compuestos o de especies en estado de oxidación 6, los cromatos y los dicromatos. Los cromatos y los dicromatos son especies típicas de cromo 6. El dicromato tiene una estructura muy particular. Son 2 tetraedros con un vértice en común. Nosotros por cuestiones de tiempo y por feriados no alcanzamos a ver la parte de silicio, que yo también se las coloqué como grabada, la teoría correspondiente a silicio, para efectuar fundamentalmente una comparación con el carbono. Y en esa teoría de silicio se dice que el silicio forma estructuras muy difundidas en la corteza terrestre, y una de esas estructuras son los silicatos. Y hay un tipo de silicato, si ustedes fijan o ya se fijaron, que tiene una estructura idéntica a la del dicromato, es decir, con 2 silicios y 7 oxígenos, pero con una carga negativa distinta. Y también hay una enorme variedad de complejos de cromo 3. El cromo 3 también es un gran formador de complejos, en menor medida el cromo 2, pero el cromo 3 tiene una gran variedad de complejos y han sido muy extensivamente estudiados. Respecto a cromatos y dicromatos, ambos corresponden a estado de oxidación más 6. El cromato confiere a la solución color amarillo y el dicromato confiere color naranja. El cromato es la especie de cromo 6 que predomina en medio básico, y el dicromato predomina en medio ácido. El cromato es un típico anión tetraédrico. Y cuando pasamos de su predominio en medio básico a la solución, la acidificamos, los cromos se van uniendo de a 2 para dar dicromato. Entonces, cuando pasamos de un medio básico donde está el cromato como predominante y llegamos a un medio francamente ácido, el cromato se ha transformado en dicromato, sin cambio en el número de oxidación, que sigue siendo más 6. El dicromato, que es una especie que predomina en medio ácido, es un oxidante muy fuerte, actúa en medio ácido, al igual que el permanganato. Y cualquier especie de cromo 6, estas 2 que son típicas, como cualquier otra especie de cromo 6, son especies sumamente tóxicas, porque el cromo 6 es un estado de oxidación del cromo muy agresivo, y se ha considerado, se ha estudiado que es cancerígeno. Por eso es muy importante que las industrias que utilizan cromatos o dicromatos no tiren como residuos soluciones que tengan cromato y dicromato, el cromo 6. Si ustedes han leído algo por ahí, van a ver que el cromo 6 es un problema realmente por su efecto cancerígeno. Con respecto al
al manganeso, hemos visto también varios compuestos de manganeso, varias especies de manganeso, hemos visto permanganato, dióxido de manganeso y manganeso 2, fundamentalmente, que son justamente, junto con el manganeso sólido, las especies que consideramos en el diagrama cuando hacemos una predicción de conducta química, y excluimos a manganeso 3 y al manganato, que son inestables por autorredox. Ya conocemos bastante del manganeso, sabemos que el permanganato es un oxidante fuerte y exclusivo porque tiene el manganeso en un estado de oxidación máximo. El manganeso también se puede obtener por 2 o 3 métodos, pero el principal es la reducción del óxido mixto, ya vamos a mencionar lo que es eso, manganeso 3, oxígeno 4, la reducción por aluminotermia, es decir, utilizando aluminio como, lo habíamos visto, como reductor. Es un ejemplo típico de una gran variedad de estados de oxidación. Hemos visto ya el estado de oxidación conocido, el estado 7, representado por el permanganato. El 6, vimos que está representado por manganato, que en medio acuoso es inestable, por autorredox. El 4, representado por dióxido de manganeso. El 3, también es inestable por autorredox en medio acuoso. Y el 2 es el estado más estable. La acción típica del permanganato, como ya hemos visto tanto en química general como aquí, la acción típica del permanganato como oxidante en un medio fuertemente ácido, o sea, acidificado con ácido sulfúrico, es reducirse a manganeso 2, que es un estado estable, y eso implica una decoloración de el fuerte color violeta del permanganato a un prácticamente incoloro debido al manganeso 2. Es un concepto importante que tenemos que, digamos, esa evidencia práctica, esa cuestión práctica es una cuestión práctica que debemos rescatar, recordar. La sal de permanganato que normalmente se obtiene, se compra en el comercio, la sal comercial es la sal de potasio, permanganato de potasio, que es formada por cristales violeta oscuro. Como ya habíamos visto muy detalladamente, tanto el color de la propia sal como el color que después tiene en solución es similar, salvando la distancia de que en un caso es sólido y en otro caso en solución, y el color es el mismo, pero se presenta de una manera diferente, pero es el mismo color, debido a la presencia del permanganato, que como ustedes vieron lo podemos considerar como un complejo manganeso 7 como especie central y aniones óxido como ligandos. En realidad, los ligandos son ligandos oxo. Por eso se los nombra como tetraoxomanganato 7. Es un oxidante muy enérgico, un oxidante muy fuerte, en solución ácida en especial, donde se reduce hasta manganeso más 2. Si nosotros analizamos las acciones de los oxidantes, de los aniones como oxidantes, hemos visto el caso del nitrato, por ejemplo, del ácido nítrico, vemos que en las semiecuaciones de reducción del oxoanión oxidante, en la semiecuación de reducción de un oxoanión oxidante, aparecen siempre hidrogeniones. Del otro lado,
esos hidrogeniones están en forma de qué sustancia. ¿Cómo aparecen los hidrogeniones en una semiecuación de un oxidante exoanión, un oxoanión oxidante, del otro lado del producto? ¿Cómo aparecen esos hidrogeniones? Como agua. Como agua, exactamente, aparecen como agua. ¿Eso por qué? Por una cuestión que es fácil de ver. El oxoanión se está reduciendo, quiere decir, si el oxoanión está actuando como oxidante, se está reduciendo. Si se está reduciendo, disminuyendo su número de oxidación. Consecuentemente, eso trae aparejado, o eso se debe, a la pérdida de oxígeno en -2. O sea, un oxoanión oxidante al reducirse siempre pasa a una especie que tiene menos oxígeno. En el caso de permanganato, manganeso 2 directamente pierde todos los oxígenos. Y esos oxígenos en esta oxidación -2 son captados por los hidrogeniones. Por eso los hidrogeniones son tan importantes. Y del otro lado aparecen como agua. Fíjense en las reacciones del nitrato del ácido nítrico o incluso la propia del permanganato. En el permanganato también aparece el permanganato más el reductor, más hidrogeniones, y del otro lado está manganeso 2 o eventualmente dióxido de manganeso, el producto de oxidación del reductor y agua. Eso aparece es normalmente 3 reactivos y 3 productos. Lo mismo que en las ecuaciones del nitrato del ácido nítrico. Lo observamos aquí. El permanganato da un color púrpura o violeta a la solución. Se reduce a manganeso más 2. En una concentración muy alta, o alta en el sentido de una concentración de una sal saturada, en máxima concentración posible en condiciones estables, puede llegar a dar un muy pálido tinte rosa, pero que normalmente no se ve. Normalmente lo consideramos al manganeso 2 como solución incolora. Entonces fíjense lo que decíamos, el permanganato al reducirse a manganeso 2 disminuye su número de oxidación y eso tiene sí o sí como trae aparejado la pérdida del oxígeno -2. Y ese oxígeno -2, ¿cómo aparece a la derecha? Buen producto como agua. Por eso es importante el medio ácido. Fíjense, tiene que ser un medio ácido muy importante porque la proporción es bastante alta. Se necesitan 16 hidrogeniones por cada 2 permanganatos y 5 zinc. Esta muy evidente y muy típica decoloración de la solución del permanganato al convertirse en este manganeso 2, a pasar de violeta a incoloro, puede aprovecharse en ciertas cuestiones. El permanganato no solo es un oxidante fuerte, un oxidante típico en el ámbito químico, sino que además se lo utiliza en reacciones de óxido-reducción, ¿sí? No, reacciones de óxido-reducción en el contexto de una operación de titulación. En química general habíamos visto que se puede realizar en condiciones controladas, en condiciones siguiendo toda una técnica operatoria, se puede realizar una titulación de tipo ácido-base. Significa efectuar una reacción ácido-base de constante muy alta, de cinética muy favorable, para determinar la concentración de uno de los dos, el ácido o la base,
conociendo la concentración del otro, determinando un volumen necesario para la reacción completa, la reacción estequiométrica. Eso en definitiva es la titulación. La esencia de la titulación es esa reacción tipo ácido-base, en ese caso que vieron en química general, es una reacción que debe ser de constante, alta y sin problemas cinéticos. Una reacción rápida y sin reacciones laterales, o sea que ocurra eso y rápido. Pero como la reacción ácido-base no es el único tipo de reacción que vimos en medio acuoso, también se pueden utilizar con el mismo concepto otras reacciones, otras transferencias, como por ejemplo la de electrones. O sea que en vez de realizar una titulación ácido-base, podemos realizar una titulación con transferencia de electrones, o sea, una titulación redox. Pero como también vimos, además de la transferencia de hidrogeniones, transferencia de electrones y transferencia de iones distintos del hidrogenión y transferencia de ligandos, son los 4 tipos de transferencias que estamos manejando. Cualquiera de ellas se puede, en ciertos casos, dadas las condiciones, se puede armar una operación de titulación. De hecho, existen los 4 tipos de titulaciones: ácido-base, redox, de precipitación, en el caso de transferencia de iones, formación de precipitado, y acomplejamiento, o sea, transferencia de ligandos, reacciones, titulación por acomplejamiento. En el caso particular de las, y tienen aplicación en química analítica, es decir, para determinación cuantitativa de concentraciones de soluciones, de especies en solución. En el caso del permanganato es un reactivo que se utiliza como oxidante en ciertas titulaciones ácido-base, como hierro 2, agua oxigenada, oxalato, ácido oxálico, perdón. Y el permanganato tiene esa propiedad. En esas reacciones actúa de esta manera que está indicada acá. La reacción que ocurre en una titulación redox, donde actúa el permanganato como oxidante, normalmente el permanganato se coloca en la bureta. Recuerden que el dispositivo clásico es una bureta y un Erlenmeyer. En uno va un reactivo, en otro va el otro reactivo. Y el permanganato sufre esta ecuación acá, este cambio químico que se expresa en esta ecuación. Se reduce a manganeso más 2. Hay que acidificar, se hace con ácido sulfúrico. No se puede utilizar clorhídrico para acidificar porque el permanganato oxida el cloruro a cloro. El permanganato es un oxidante más fuerte que el dicloro, es un oxidante fuerte, pero el permanganato es más fuerte. Entonces, con permanganato puedo obtener dicloro, entonces no puedo usar ácido clorhídrico, sino que se utiliza ácido sulfúrico, sí o sí, en las reacciones de permanganato. Entonces, ese uso en titulaciones de óxido de reducción del permanganato, por ejemplo, se aplica a 2. No sé si antes dije hierro 3, no, hierro 2. La oxida, obviamente, a hierro 3. Entonces, imagínense, la titulación ácido-base, colocaban, ustedes tenían el hidróxido de sodio en la bureta y en el Erlenmeyer la solución de ácido clorhídrico. Acá tienen en la bureta el permanganato de potasio, la solución de permanganato. En el Erlenmeyer la solución de hierro 2, acompañado de un contraión, puede ser nitrato, cloruro, sulfato también, y se acidula con ácido sulfúrico
para dar el tercer reactivo que aparece en la ecuación que vimos, que es el hidrógeno. Si ustedes se imaginan, la bureta está el permanganato con ese color. Normalmente son soluciones, pongamos 0,1, como las que vieron ustedes en el trabajo práctico, pero pueden ser de otra concentración. Pero aún en los rangos que normalmente se utilizan de concentración de permanganato, la solución de permanganato mantiene su color o exhibe su fuerte color violeta, que incluso hace difícil ver a través de esa solución. Entonces, imagínense, la solución de hierro 2, según la concentración, puede ser incolora o tener una tonalidad, una cierta tonalidad amarillenta, pero supongamos que es incolora. Entonces, imagínense que al agregar desde bureta, primero gota a gota, evidentemente la primera gota que cae se encuentra con toda la cantidad de hierro 2, con el exceso de hierro 2. Entonces, reacciona completamente el permanganato a la primera gota y por más que al caer puede dar en la zona donde cae un color rosado o violeta pálido, inmediatamente desaparece porque el gran exceso de hierro 2 que hay hace que el permanganato que viene en la primera gota sea limitante. ¿Qué pasa? Todo manganeso más 2, desaparece el color. Eso dice, la tonalidad violeta va desapareciendo gradualmente a medida que cuando cae se va pasando a manganeso más 2. Eso va pasando con las primeras gotas. Pero obviamente cada gota que cae va consumiendo el hierro 2 que hay en la solución, por lo tanto el hierro 2 va disminuyendo. La concentración de hierro 2 va disminuyendo. Y obviamente va a llegar un momento en donde todo el hierro 2 se ha consumido. Entonces, la gota número N de permanganato consume lo último que había, hierro 2. ¿Qué es lo que pasa? La gota siguiente, cuando se consumió todo el hierro, la gota siguiente que cae no tiene con quién reaccionar. Por lo tanto, esa gota simplemente sufre dilución y queda en permanganato en solución diluida sin reaccionar, entonces da una tonalidad rosada. Eso me indica el punto de equivalencia o punto final de la titulación. Debido a que, como el permanganato es coloreado y no tiene con quién reaccionar, pasa de una situación de incolora a un color rosado, un violeta pálido o lila. Es el color del permanganato en solución muy diluida, debido a que obviamente es una gota que cae en todo el contenido del Erlenmeyer. Conclusión, el propio permanganato está actuando también como indicador. ¿Ustedes recuerdan? Un tercer componente que ustedes agregaban en la titulación ácido-base en el Erlenmeyer era la fenoftaleína, o sea, un indicador, una sustancia que me indica, mediante un cambio de color que debe ser idealmente lo más brusco posible, idealmente con una gota, me indica este cambio de color, el punto final. Que lo que me indica es, conceptualmente, que han reaccionado exactamente todo el reactivo del Erlenmeyer con lo que se agregó desde la bureta, y se puede terminar con el volumen medido en la bureta, como ustedes vieron. Por lo tanto, el propio permanganato actuó como indicador y en este caso no es necesario un indicador. En otros casos sí, en este caso no. Bueno, en este caso, la ecuación total iónica, bueno, ahí no está para que, bueno, practiquen un poco ustedes. Y la
la determinen ustedes. Por el lado del dióxido de manganeso, el óxido de manganeso 4 es otra sustancia típica que ya hemos visto en algún momento para el manganeso. Le hemos visto, recordamos, como catalizador en la descomposición de agua oxigenada o anión hidroperóxido. Es un sólido, se muestra como un sólido oscuro, color oscuro. Cuando aparece en solución como producto, como fase sólida, puede tener un color marrón oscuro. Es en cierta forma anfótico, tiene ciertas conductas anfóticas, pero su rasgo más saliente es que es un oxidante fuerte. También es un oxidante fuerte porque el manganeso en ese caso tiene un estado +4, que sigue siendo un estado alto. No tan alto como el manganato, pero sí un estado de oxidación alto. Y incluso también el dióxido de manganeso puede oxidar el cloruro, por ejemplo, haciéndolo reaccionar con ácido clorhídrico, lo puede oxidar al cloruro a dicloro gaseoso, y ese constituye otro método de obtención de cloro en el laboratorio. Digo otro método porque ustedes vieron la obtención de cloro por oxidación de cloruro del ácido clorhídrico con clorito. En realidad se transforma en ácido hipocloroso y es un oxidante muy fuerte y oxida al cloruro. Si nosotros queremos oxidar una especie A como cloruro, una especie B, oxidar A para obtener B, si B es una especie oxidante fuerte, necesitamos, para oxidar A, un oxidante más fuerte. De otra manera, para oxidar cloruro a dicloro, es un oxidante muy fuerte, necesitamos un oxidante más fuerte, como puede ser el permanganato o en este caso el dióxido de manganeso. Ese es un concepto también práctico e importante. Para obtener un oxidante fuerte, a partir de la especie que corresponda, necesitamos un oxidante más fuerte que ese que queremos obtener. Y con respecto a manganeso 2, podemos mencionar el hidróxido de manganeso 2. Todos los hidróxidos, prácticamente todos, ¿sí? Los hidróxidos de cationes de transición son poco solubles. La baja solubilidad en gran parte se debe al hecho de los enlaces, o sea, una predominancia de enlaces covalentes, como decíamos antes. Y se pueden obtener en la mayoría de los casos con la simple reacción de el catión con una solución de hidróxido y para obtener una solución de manganeso 2 se puede comprar, si yo quiero, por ejemplo, tener manganeso 2 en solución, por ejemplo, para precipitar el hidróxido de manganeso a partir de esa solución de manganeso 2, normalmente lo que se obtiene comercialmente son cloruros, nitratos o sulfato. Principalmente nitrato de manganeso 2 y sulfato de manganeso 2. En solución, manganeso 2 se presenta como complejo acuo, como es típico de los cationes de transición. Los cationes de transición forman acuocomplejos. Los cationes alcalinos y alcalino térreos forman, en realidad, hidratos. En el caso de cationes de transición y transición son complejos acuocomplejos. Y en este caso particular, el hexacuamanganeso 2 le da a la solución un color rosa,
cuando se disuelve hasta saturación, por ejemplo, sulfato de manganeso 2, que es la máxima concentración de manganeso 2, recién ahí se puede, se puede observar un color rosa muy pálido. Que ustedes lo relacionaron con las cuestiones del tipo de transiciones que hay. Recuerden que manganeso 2 es D5 de alto spin, y por lo tanto tiene solo posibilidad de transición con cambio de spin. Y no tiene transferencia de carga en el visible, tiene todo en el ultravioleta. Los sacos complejos se forman solamente si no hay otro ligando con el que el manganeso más 2 tenga mayor afinidad. Por ejemplo, si disolvemos nitrato de manganeso 2 o sulfato de manganeso 2 en agua pura, en la solución va a haber hexaqua manganeso 2. Ahora, si disolvemos cloruro, ya ahí la cosa puede cambiar, porque el cloruro, recuerden que puede actuar como ligando, y por ahí puede haber algunas especies donde hay algún complejo que tenga al menos algún cloruro. Pero cuando se trata de nitrato y sulfatos, y con mucha más razón cuando es perclorato, en el caso de los percloratos, son aniones que no se meten a las esferas de coordinación. Principalmente el anión perclorato tiene casi tendencia nula como ligando. Bueno, después estaba que habíamos alcanzado a ver en la otra teoría, que es un resumen bastante escueto de lo que ustedes vieron después en la clase práctica del método paso a paso para predicción de conducta química en los casos donde se dan estas tres condiciones que se indican acá. Si seguimos a la derecha del manganeso, vamos a encontrar a otro elemento emblemático, típico de transición y de toda la tabla periódica, obviamente, es el hierro. Pero en el caso del hierro tenemos que hacer una salvedad. Si ustedes observan la tabla periódica, van a ver que el hierro está seguido a su derecha por el cobalto y luego viene el níquel. Ocurre en esa zona de la tabla periódica que esos tres elementos, los tres elementos que están a la misma altura en las otras dos series, en la segunda y en la tercera, forman lo que se llama una tríada. O sea, un subconjunto dentro del conjunto de 10 elementos que forman la serie. O sea, dentro de la primera serie, el hierro, el cobalto y el níquel forman un subconjunto particular que se denomina primera tríada de transición. Entonces no hay que confundir lo que es la serie con la tríada. Y lo mismo los elementos que están a la misma altura en la segunda y tercera serie. Segunda tríada de transición, tercera tríada de transición. ¿Por qué se considera ese subgrupo? Porque son metales con muchas similitudes entre sí. O sea, acá tenemos otra particularidad de la tabla periódica. En el caso de los elementos representativos, principalmente alcalinos térreos y bloque P, distinguíamos al átomo de menor número atómico como átomo singular, o sea, el elemento con átomo de menor número atómico de esos grupos es denominado un elemento singular y presenta ciertas características que los demás no presentan. Esa era una particularidad. Otra particularidad de la tabla periódica es de acá. La
similitud, a pesar de la presencia del elemento singular en los elementos representativos, hay en los grupos representativos ciertos rasgos de familia, esas similitudes en este caso se presentan a nivel horizontal y se dan en esos tres elementos: hierro, cobalto y níquel. Entonces esos tres elementos forman lo que se considera la primera tríada de transición. Y se los considera así como un subgrupo especial porque presentan muchas similitudes entre sí. Ahí en esa tabla es la misma tabla que ustedes tienen en la guía de TP, de trabajo práctico. Se ven puntos de fusión, de ebullición, radios iónicos, fíjense que son muy similares. Los radios covalentes también son muy similares. Y los tres son electropositivos, es decir, tienen potenciales normales de oxidación positivos del metal, o sea, el elemento en estado cero, a el catión más 2, en medio acuoso, el potencial normal es positivo, y también tienen muchas similitudes en cuanto a estructura y propiedades de los compuestos. Por ejemplo, los hidróxidos, hierro 2, cobalto 2 y níquel 2, tienen solubilidades muy parecidas, expresadas a través de esos muy parecidos estados, valores de constante de solubilidad, valores de KS. Y así hay toda una serie de propiedades que son muy similares. Otra propiedad muy similar es que son elementos, metales ferromagnéticos, o sea, de la primera serie de transición son los únicos que manifiestan esa propiedad de ferromagnetismo, que es un magnetismo mucho más fuerte, que es el paramagnetismo. Como dijimos, es el magnetismo de los imanes que conocemos, y se debe a que los electrones desapareados, causantes de esa propiedad magnética, están mucho más cercanos que en un caso paramagnético. Porque en el caso paramagnético tenemos un catión paramagnético y un anión. Entonces los cationes están separados. En cambio, en estos metales, los cationes de la red metálica están juntos y tienen electrones desapareados que interaccionan entre sí y dan un magnetismo mucho más fuerte. Es decir, estos tres elementos tienen esa propiedad, son ferromagnéticos. Respecto al hierro, que es el elemento que ustedes van a ver en esta clase, el hierro también, como todos los otros casos de metales, en general, en realidad todos los metales pasa lo mismo, se obtienen por reducción de una especie que se encuentra en algún mineral donde ese metal tiene oxidación positiva. O sea, quimo, volvemos a repetir, los metales tienen una como característica química muy importante, es que cuando están combinados solo se presentan en estado de oxidación positivo. El hierro no es la excepción. El hierro es el metal más importante en nuestra vida, en la vida cotidiana, en la historia de la humanidad. Si uno considera la corteza terrestre, que es la capa desde la superficie hasta una cierta profundidad, de la cual se obtienen los minerales que dan como resultado los metales que utilizamos, el hierro ocupa el cuarto lugar como elemento en la corteza terrestre y segundo como metal. El elemento más abundante de la corteza terrestre es el oxígeno, sigue el silicio, luego está el aluminio, llamativamente el aluminio es más abundante que el hierro, y después viene en cuarto lugar el hierro. Y como está siempre en estado de oxidación positivo en la naturaleza, hay que obtenerlo a partir
de sus óxidos por reducción. O sea, hay que reducir los óxidos, que son los compuestos más comunes del hierro, los más abundantes. Reducción a temperaturas altas. Y acá va a haber una diferencia muy marcada con el aluminio. El aluminio, debido a su enorme tendencia a oxidarse, a pasar a aluminio más 3, para lograr la reducción del aluminio más 3 a aluminio metálico, hay que recurrir a proceso de electrólisis. Esto en el hierro no es necesario, y la reducción no es por vía electrolítica, sino que es por vía convencional, vía química convencional, es decir, por contacto de reactivos, en este caso contacto del óxido con un reductor. Y debido a cuestiones cinéticas, fundamentalmente debe efectuarse a temperaturas altas. La mayoría de las reacciones que implican un contacto, por ejemplo, sólido-gas o sólido-sólido para efectuar una reacción, necesitan temperaturas altas por cuestiones cinéticas y en algunos casos también termodinámicas. La hematita tiene un color rojizo debido al óxido de hierro 3. El óxido de hierro 3 presenta un color rojizo típico. De ahí viene el nombre, hematita, que tiene la misma raíz de hemoglobina, de la sangre, debido al color rojo que presenta ese mineral. El óxido de hierro 3 es el principal mineral para obtener hierro, que ellos tienen cantidades, obviamente, como ustedes imaginarán, monstruosas a nivel mundial cada año. Y otro óxido que se encuentra en algunos lugares también es el óxido mixto, que es la magnetita, que es un óxido, como vemos después, es un óxido de hierro 2 y de hierro 3. O sea, la magnetita es un óxido mixto. La magnetita está el hierro 2 y el hierro 3, pero el principal óxido que se utiliza para la obtención de hierro es el óxido de hierro 3, la hematita. Y obviamente, como todo proceso metalúrgico, una vez extraído de la naturaleza, de la corteza terrestre, de la fuente primaria donde se saca ese mineral, normalmente se lo somete a una serie de procesos previos y luego pasa al proceso principal, que en el caso del aluminio es la electrólisis y en este caso es la reducción en hornos. El horno típico es el que se denomina alto horno, es el que se ha usado desde épocas muy antiguas, se sigue utilizando y es el que produce la mayor cantidad de hierro. Son hornos muy altos, verticales, muy altos y pueden ser de gran diámetro, y tienen un perfil implica que en la zona media-baja, en la zona media, un poquito más abajo de la zona media, tienen un cierto ensanchamiento. Eso es para lograr el movimiento de la carga que se utiliza, porque la carga que se utiliza va descendiendo. En el alto horno, después lo vamos a ver más en detalle, se obtiene el hierro líquido, y otros métodos más modernos que obtienen hierro que no llega a fundir. Y ese hierro líquido tiene una serie de impurezas, y una de esas impurezas, un poco entre comillas, es el carbono, y luego ajustando ese porcentaje de carbono y eliminando las impurezas en un proceso posterior, se obtiene uno de los materiales más valiosos y utilizados por la civilización moderna, que es el acero. Después vamos a ver más en detalle eso. Ahora, para terminar, vamos a ver un poquitito más de la parte de algunas propiedades del hierro como elemento.
lo que más van a necesitar en la clase práctica. El hierro se puede combinar con varios no metales por calentamiento, o sea, hierro en limaduras finamente dividido, con la sustancia no metálica gaseosa o si es sólida finamente dividida, por ejemplo, azufre, finamente dividido con hierro, mezclados muy bien íntimamente y encendidos con una llama o con algún método, dan como resultado la combinación, pero siempre a una temperatura alta. Por calentamiento se combina. Normalmente, insistimos, cuando es sólido gas o eventualmente sólido líquido, se necesita una activación por elevación de temperatura para favorecer la cinética. Una reacción particularmente importante del hierro es con el oxígeno del aire. ¿Por qué? Porque el hierro es un metal, como dijimos, se utiliza mucho en la civilización moderna. El oxígeno está en todos lados. O sea, es omnipresente, está en todos lados. En todos lados está el oxígeno. Y por todos lados hay hierro. Y el hierro es un metal, dijimos, que tiene potencial normal de oxidación positivo, es decir, tiene tendencia a oxidarse. Y el oxígeno es un oxidante. Entonces, podemos pensar que si tenemos hierro por todos lados y oxígeno por todos lados, ¿qué podrá pasar con esa propiedad oxidante que tiene el oxígeno? De todos modos, el contacto de hierro con oxígeno o con aire, en condiciones secas, o sea, hierro con aire solo, sin humedad ni nada, hierro con aire seco, no produce reacción a temperaturas bajas, o sea, temperaturas ambientes. Sí hay reacción de hierro con dioxígeno del aire a temperatura alta, y el oxígeno oxida al hierro a sus estados de oxidación más 2 y más 3 a temperatura alta. Por ejemplo, si es hierro al rojo, pues un aire muy sobrecalentado, y esa oxidación del hierro frente al oxígeno se suele denominar corrosión, es decir, es un deterioro del metal por la presencia del oxígeno, pero solo a temperaturas altas por contacto directo. Ahora bien, si la pieza de hierro está en contacto con aire, pero también está mojada, húmeda, o sea, hay humedad en el ambiente, principalmente si está depositada sobre la pieza de hierro, puede desencadenarse o puede producirse un mecanismo que es de tipo electroquímico, un mecanismo de oxidación del hierro por efecto del oxígeno, que se denomina corrosión, y en este caso es una corrosión electroquímica, que sí se puede producir a temperatura ambiente. O sea, a temperatura ambiente el fenómeno solo puede ser electroquímico, y está favorecido por el hecho de que en medio acuoso el potencial normal de oxidación de hierro a hierro 2 es positivo. Entonces eso implica que el hierro se puede oxidar a hierro 2 y luego al óxido hidratado. Después vamos a ver más en detalle ese fenómeno de corrosión electroquímica, que es extraordinariamente importante porque es el tipo de corrosión que perjudica más hierro a temperatura ambiente debido a la presencia de humedad. Esa corrosión electroquímica deteriora las piezas de hierro
y produce pérdidas millonarias anualmente, aunque con el transcurso del tiempo se han ido encontrando formas de combatirla, a esa corrosión. Incluso puede deteriorar piezas de hierro, estructuras metálicas y poner en riesgo no solo la estructura metálica, sino la integridad física de personas que estén cerca. También el hierro a alta temperatura, el hierro al rojo, es decir, casi antes de fundir, puede ser atacado por vapor de agua. En ese caso también el hierro se oxida a óxido, en este caso el óxido mixto, y el agua se reduce a dihidrógeno, es decir, es la parte digamos, del agua, es una acción del agua que también es oxidante con respecto al hierro. Fíjense que se forma también hidrógeno el hidrógeno se reduce de +1 a 0 y el hierro se oxida al óxido. También es muy interesante qué le pasa al hierro en un medio ácido. Por ejemplo, dos ácidos típicos tradicionales como son el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. El hierro no está en contacto con el ambiente, sino una pieza de hierro en contacto con un medio ácido. Ácido sulfúrico o ácido clorhídrico. El ácido sulfúrico tiene un efecto que cuanto más alta la concentración del ácido, como habíamos visto en azufre, en la parte de azufre, más importante es la acción oxidante del hidrógeno sulfato, normalmente pasando a dióxido de azufre. Cuando el ácido sulfúrico está muy diluido y hasta cierta concentración, el hidrógeno sulfato no tiene tanto efecto y el efecto del ácido sulfúrico diluido es a través del protón, igual que el protón del ácido clorhídrico. Nosotros vimos el protón del ácido clorhídrico en el práctico de química general, donde utilizamos zinc con la solución de ácido clorhídrico. El zinc es oxidado por el protón se reduce, el zinc oxida zinc +2. O sea, el ion hidrógeno sabemos que es oxidante de metales electropositivos, o sea, de metales con estado de oxidación, con potencial normal de oxidación positivo. El sulfúrico diluido también tiene el mismo efecto, o sea, a través del hidrogenión y no a través del hidrógeno sulfato. Dicho de otra manera, cuando el agente oxidante es el hidrogenión, el hierro solo se puede oxidar a hierro 2, el hidrogenión se reduce a dihidrógeno. Nosotros vemos, y ustedes lo pueden comprobar en el suplemento numérico, los potenciales normales de hierro 0 a hierro +2 y a hierro +3, vemos que una cuestión muy importante. El hierro, de hierro a hierro +2, el potencial normal es positivo, por eso el hierro es un metal electropositivo, pero el potencial de hierro +2 a hierro +3 es negativo, un valor bastante importante. ¿Qué significa? Que hierro metálico frente al hidrogenión, y nosotros consideramos paso a paso, como ya habíamos visto para los metales de transición, el hidrogenión actuando como oxidante se reduce de hidrógeno y el potencial normal es 0. Es 0 por decreto. ¿Vale? 0. Entonces, el potencial de reducción vale 0, el de oxidación tiene que ser positivo para que la reacción tenga el 0 total positivo.
Por lo tanto, el hierro, el hidrógeno, lo puede oxidar hasta hierro 2. Pero no lo puede oxidar de hierro 2 a hierro 3. Justamente porque la suma menos 0,77 más 0 de potencial del hidrógeno a hidrógeno da negativo. Por eso dice que cuando el hidrogenión es el agente oxidante, solo puede oxidar el hierro hasta hierro 2. Pero otros oxidantes, como el dioxígeno que estamos mencionando antes, pueden oxidarlo al hierro hasta hierro 2, incluso pueden oxidarlo hasta hierro 3. O sea, un oxidante más fuerte que el hidrógeno. El hidrógeno está limitado por un potencial normal 0, un potencial normal, digamos, ni positivo ni negativo. Y entonces el hierro 2 puede ser oxidado a hierro 3, tanto en medio ácido en medio básico, por efecto del oxígeno del aire. Y también con el otro ácido de la famosa trilogía, sulfúrico, clorhídrico, nítrico, el otro ácido que es el nítrico, el nitrato, en presencia de su hidrogenión, también tiene suficiente fuerza oxidante como para oxidar el hierro a hierro 2 y el hierro 2 a hierro 3. O sea, con oxidantes más fuertes como el de oxígeno o el ácido nítrico, el hierro puede ser llevado hasta hierro 3 y no con hidrogenión. Mientras que el ácido nítrico comercial, el ácido nítrico que obtenemos de la botella tal la compramos en el comercio, que es un ácido, como ustedes vieron, de un alto muy concentrado, 63-65% en masa, ese ácido pasiva al hierro metálico. Es decir, comienza a atacarlo, pero luego la reacción se detiene por efecto superficial, por formación superficial de una capa protectora. Bueno, ya estamos terminando. Ya no nos queda tiempo, o sea que la clase que viene